Hoy te mostraré cómo implementar RAID para la seguridad de tus datos y todo sobre la administración de discos dinámicos, volúmenes simples, extendidos, distribuidos y seccionados. Icons 8 Music. Hola a todos, bienvenidos a Silred Computers. Hoy vamos con una práctica de la asignatura de sistemas, que es el tema de los RAID. Entonces, vamos a hacer un RAID 1 o volumen reflejado. Entonces, yo le he agregado a la máquina virtual dos discos duros de 5 GB. Entonces, para empezar la práctica necesitamos ir al administrador de discos, que dando aquí el botón derecho de inicio, le damos aquí y ya vamos. Yo lo tengo ya bien. Bueno, se ha vuelto a abrir, pero yo ya lo tenía abierto aquí. Vale, veis aquí los dos discos duros que he agregado. Y aquí tengo el disco duro que tenía el otro día de otra práctica que hice. Vale, entonces nos pide que en el menú contextual seleccionamos botón derecho y como veis aquí, nuevo volumen reflejado. Le damos, siguiente. Seleccionamos este disco para agregarlo aquí. Le damos a siguiente. Siguiente. Le damos siguiente. Y finalizar. Le decimos que sí. Una vez creado ya es el volumen reflejado, lo vemos aquí, nos dice en la práctica que tenemos que ir a este volumen que acabamos de crear, que es este de aquí, y tenemos que crear un documento. Lo dejamos con ese mismo nombre y ya está. Y ahora nos pide la práctica que tenemos que quitar el reflejo a ver qué es lo que pasa. Entonces, seleccionamos esto de aquí, le damos botón derecho y como veis aquí, quitar reflejo. Pues le damos a quitar reflejo, le decimos quitar reflejo del disco 1, le decimos que sí y vamos a comprobar, como veis, la unidad D sigue teniendo el documento. Y no ha pasado nada por quitar uno de los discos. Ahora tenemos que ir aquí al disco 2 y le decimos que agregar reflejo. Seleccionamos el disco 1, le decimos agregar reflejo, le decimos que sí y como veis está volviendo a sincronizar. Bueno, ya tenemos aquí de nuevo agregado el otro disco. Vamos a comprobar que está aquí, como comprobáis. Y aquí está el documento. Ahora nos pide la práctica que para finalizar tenemos que romper el volumen reflejado. Entonces en el disco 1 nos pide que seleccionemos romper volumen reflejado. Romper volumen reflejado, ahí está. Le decimos que sí. Y ahora vamos a ver las letras que nos han creado. Vale, nos ha creado dos. Que es, como podéis ver, la D y la F. Y esto está, a ver, en la D. Está en la D, en las dos. Está en los dos discos el documento que hayamos creado. En el D, como podéis ver ahí, y aquí en el F. Ahí está el documento. Y hasta aquí esta práctica. Ahora vamos a continuar con más. Siguiendo con la práctica, ahora nos pide otra serie de pasos. Entonces, ahora nos pide que tenemos que usar una partición del disco. Entonces, si no tenéis una partición del disco duro, como tengo yo que de la práctica del otro día, podemos reducir esta, pero yo como tengo esta, pues la seleccionamos, le damos al botón derecho, le damos a eliminar volumen, le decimos que sí, y ya tenemos esto aquí. Entonces, nos dice que tenemos que crear
Yo voy a crear en documentos una carpeta que se llame unidad montada. ¿Verdad? Bueno, ya la tenemos ahí. Entonces, ahora nos dice que tenemos que hacer botón derecho, nuevo volumen simple, le damos a siguiente, le decimos que todo. Aquí es lo importante, tenemos que seleccionar esta parte de aquí. Y una vez que ya la tenemos seleccionada, le damos a examinar. Voy a poner aquí para que se vea mejor. Entonces, nuestra carpeta está en el disco local C en documentos. Entonces, desplegamos, vamos a usuarios, el mío en este caso es este de aquí, Trebla, desplegamos y documentos. Y aquí en documentos veis la carpeta que he creado. Vale, seleccionada, le damos a aceptar. Siguiente, nos dice que aquí le pongamos este nombre. Le damos a siguiente y finalizar. Vale, una vez que ya está formateado, tenemos que ir a buscar la carpeta montada. Entonces, como veis, aquí está, ¿vale? La unidad está montada. Aquí la tenemos. Que es lo que nos pide el ejercicio. Entonces, ahora nos pide que aquí dentro creemos dos carpetas. Voy a crear dos carpetas. Carpeta 1. Carpeta 2. Una vez creadas estas dos carpetas, ahora nos dice que tengamos que ir otra vez al administrador de discos. Y sobre la unidad montada, elegir la opción, cambiar la letra. Le damos a quitar. Le decimos que sí. Vamos aquí a nuestra unidad montada y comprobamos que no hay nada. Volvemos aquí. Le decimos que cambiar letra. Le decimos agregar. Le decimos que la letra P, que nos dice ejercicio. Le damos a aceptar. Y comprobamos que nos siguen apareciendo las carpetas. Antes he creado esto. Y siguen apareciendo las carpetas. Entonces si comprobamos aquí también, vemos cómo nos aparece esto. Y hasta aquí esta práctica. Siguiendo con la práctica, la tercera práctica que tenemos que hacer. Lo primero que hay que hacer en la máquina virtual es quitar los otros dos discos duros y lo que he hecho ha sido poner un disco de 32 GB, ¿vale? Que es lo que nos pide la práctica. Entonces aquí vamos a administrar discos dinámicos y volúmenes. Los volúmenes simples contienen espacio en un solo disco, únicamente puede crearse discos dinámicos y tienen menos restricciones que las particiones de un disco básico. Y no hay límite de tamaño ni de número de volúmenes. Y se puede utilizar el formato NTFS, FAT o FAT32. Pero solo se podrán extender si tienen formato NTFS. Yo mi recomendación, si vamos a mover archivos de más de 4 GB, NTFS. Nos olvidamos de FAT o FAT32. Porque a día de hoy hay archivos muy grandes, películas o lo que sea, y si no pones NTFS no puedes mover más de 4 GB. Así que mi recomendación es NTFS. Bueno, entonces estamos aquí en el administrador de disco, inicializamos el disco, botón derecho sobre esta parte gris de aquí, ¿vale? Le damos a aceptar y ya lo tenemos inicializado. Ahora hay que convertirlo a disco dinámico. Aquí lo tenemos igual.
Si veis, si pulso aquí seleccionando, me salen estas opciones. Pero si yo pulso aquí encima de esto gris con el botón derecho, ahora tengo que convertir en disco dinámico. Le damos aquí. Le decimos que es el disco 1. Y ya, como veis aquí, pone disco dinámico. Entonces, ahora nos dice que le damos aquí botón derecho, volumen simple, siguiente. Ahora nos dice que queremos 10 gigas, o sea, 10.000. Damos a siguiente. Asignamos la letra V. Asigno esta letra porque me lo pone en el ejercicio, no por otra cosa. Damos a siguiente y cambiamos el nombre aquí por DDV1. Y le damos a siguiente. Y le damos a finalizar. Aquí ya podemos ver que ya se nos ha abierto esto que acabamos de crear. Como veis, aquí tiene 10 gigas. Y lo tenemos aquí. Entonces, esta parte ya la hemos terminado. Entonces, ahora tenemos que hacer volúmenes extendidos. Y nos pone, supongamos que nos hemos quedado sin espacio en la unidad V. O sea, esta. Y que necesitamos espacio para almacenar 5 GB más. Usaremos un volumen extendido, que consiste en extender un volumen simple al espacio sin asignar del mismo disco o de otro. Para extender el volumen simple, este no debe tener formato o tener el formato de la versión de NTFS que se utiliza en Windows. Bueno, y aquí nos dice lo que tenemos que hacer. Abrir la administración de disco, lo tenemos ya. Entonces tenemos que hacer aquí clic en el botón derecho y le decimos extender volumen. Le decimos siguiente. Y aquí le decimos que queremos coger 5 gigas. Damos a siguiente y finalizar. Entonces, como comprobáis, aquí ya tiene 15 gigas, casi 15 gigas, y aquí pues tiene 17. Y si vamos al explorador de Windows, comprobamos si hacemos esto, comprobamos que tenemos ahí ya los 15 gigas. Ahora nos dice que vamos a eliminar el volumen. Entonces nos dice que pulsemos el ratón con el botón derecho y le decimos eliminar volumen. Y le decimos que sí. Vale, ya lo tenemos como antes. Y esto es la práctica de crear volúmenes simples. O sea, creas un volumen simple. Acordaros de esto que tiene que estar en dinámico, lo creamos y extendemos. Ahora vamos a seguir haciendo volúmenes distribuidos. Aquí en la práctica, para crear los volúmenes distribuidos, me pide que cree un volumen de 15 gigas. Entonces, os lo voy a hacer porque se puede hacer sin apagar la máquina virtual. Esta es el VirtualBox. Entonces, yo si voy aquí a almacenamiento, le digo que me cree un disco duro nuevo. Se me abre esta ventana, le doy aquí a crear. Siguiente. Siguiente, le pongo aquí 15 gigas, le doy a terminar, es este de aquí, le doy a elegir, aceptar. Entonces esto ya me lo puedo quitar y como comprobáis, el término aquí se llama en caliente. Como comprobáis, ya está aquí el de 32 de antes y el de 15. Bueno, un volumen distribuido es un volumen simple que permite crear un solo volumen lógico, en función del espacio sin asignar que esté disponible en los restantes discos dinámicos. Solo se puede crear en el TFS, no es tolerante no tiene tolerancia a errores y si falla un disco, falla todo el volumen y se pierden todos los datos. Vale, pues entonces vamos a realizar esto. Nos pide igual el administrador de discos. Bueno, vamos a coger este disco de 32
le vamos a hacer volumen distribuido. Vamos a coger este, lo vamos a agregar aquí. Cogemos 5 gigas y del disco 1 solo cogemos 10.000. O sea, 10 gigas. Vale, le damos al siguiente. Seleccionamos la letra S, que es la que nos pide. Siguiente. Y el volumen le vamos a llamar DD1. Le vas a dar un formato rápido porque al ser una práctica vamos a dar un formato rápido. Y le damos al siguiente y finalizar. Le decimos que sí. Y ya tenemos hecho esto. Vamos a cerrar aquí. Y como veis, ahora mismo usaríamos esto que está rosa aquí. Y esto está sin asignar. Y venimos aquí. Vamos a actualizar a esto. Y ahí está. Entonces ahora nos pide que vamos a extender el volumen distribuido. Entonces voy a extender este que está un poco más pequeño. Entonces le damos botón derecho, extender. Le damos al siguiente. Entonces queremos extender 3 gigas. Le damos al siguiente. Y finalizar. Y ya comprobamos que ha subido a 7, casi 8 gigas. Bueno, y hasta aquí esta práctica. Vamos a seguir con la siguiente, que es volúmenes seccionados. Los volúmenes seccionados almacenan datos en 2 o más discos físicos, por lo que se combinan áreas de espacio libre en un volumen lógico de un disco dinámico. Los volúmenes seleccionados, también conocidos como RAID 0, contienen datos que se esparcen por varios discos dinámicos de unidades independientes. Los volúmenes distribuidos no se pueden seccionar. Los datos se escriben en el conjunto de bandas que se dividen en bloques que se llaman secciones. Estas secciones se escriben simultáneamente en todas las unidades del conjunto de bandas. La ventaja principal es la velocidad para tener acceso a los datos sobre los discos. Y se utilizan varios cabezales de unidad, lo que mejora el rendimiento considerablemente. Entonces, en el ejercicio nos pide, como vamos a empezar otra práctica nueva, vamos a eliminar todo esto, le damos a eliminar volumen, le decimos que sí. Y ya hemos eliminado todo. Vamos a convertir esto a disco dinámico, estos dos discos. Nuevo volumen seccionado. Tenemos que darle. Le decimos siguiente. Nos dice que agregamos el otro disco, que es este. Y si os dais cuenta, si yo le quito, tiene 32. Pero si yo lo agrego, el de 32 se convierte en 15, se adapta uno al otro. El más grande se adapta al más pequeño. Entonces le damos a siguiente. No sé qué letra nos pedirá. La letra K. La letra K. Le damos a siguiente. Y le ponemos DDS1. Igual que antes, formato rápido. Que estamos haciendo una práctica. Y le damos a siguiente y le damos a finalizar. Y como veis, pues ya se nos ha abierto aquí. Si vamos al explorador de archivos, vamos a actualizar esto. Veis que tenemos esta de 30 gigas, que es lo que tiene aquí. 15 en 15. Todavía tendríamos esto para poder asignar. Y bueno, esta era la última parte de la práctica. Sé que es un poco lioso de entender esto de los discos dinámicos, discos básicos. Por ejemplo, aquí veis que mi disco 0 es básico, que este digamos que es el disco duro normal. Y aquí tenemos los discos dinámicos, que son con los que se pueden hacer más cosas con ellos. Bueno, y aquí está aquí la práctica. Espero que os haya gustado el vídeo. Un me gusta se agradece un montón y una suscripción haría seguir creciendo al canal. Muchas gracias a todos.